1981. Asume el general Roberto Eduardo Viola. Crece la especulación financiera. Saúl Ubaldini es elegido como titular en la CGT. En diciembre de ese año, Viola es reemplazado por Leopoldo Fortunato Galtieri. Galtieri asume durante una grave situación económica. Las madres de Plaza de Mayo eran cada vez más escuchadas y Galtieri debía recuperar la imagen del régimen. 1982. El 2 de abril de 1982, el proceso invade sorpresivamente y recupera las Islas Malvinas. Gran Bretaña responde con el envío de su flota. El submarino Conqueror hunde al crucero General Belgrano. Estalla la guerra, que deja más de 700 muertos. La rendición argentina toma de sorpresa a la población. Galtieri renuncia. Asume el general Reinaldo Viñone, quien comienza conversaciones con la multipartidaria. El 16 de diciembre, esta unión de partidos convoca una marcha que reúne a unas 100.000 personas. La represión fue brutal. Dalmiro Flores, un militante peronista, es asesinado. 1983. Los militares decretan una autoamnistía. El 30 de octubre hay elecciones en las que triunfa el radical Raúl Alfonsín con el 52% de los votos. Su primera decisión, tras asumir en diciembre, es enjuiciar a los militares del proceso. 1985. Alfonsín inicia el juicio a las juntas el 22 de abril con el apoyo de la CONADEP. Se crea el Austral ante la escalada inflacionaria. 1987. Se produce el levantamiento militar cara pintada de Semana Santa. Alfonsín anuncia que la casa está en orden. Dar gracias a Dios, la casa está en orden. 1988. Un nuevo levantamiento, esta vez con inicio en Monte Caseros, sacude otra vez a la frágil democracia. En total, Alfonsín sufre 13 paros de la CGT. No puede controlar la inflación ni consolidar el modelo. Así se adelanta la entrega del poder en 6 meses debido a las protestas y saqueos. 1989. Asume Carlos Saúl Menem e indulta a los militares. Impone la ley de convertibilidad. 1 peso igual $1. Hay numerosas privatizaciones y una fuerte presión fiscal. Restricciones a las importaciones. Se crea el seguro de desempleo por la alta desocupación. Se privatizan las jubilaciones. 1992. Se produce el atentado a la Embajada de Israel. 1993. Por el Pacto de Olivos, se habilita la reelección presidencial. 1994. Tiene lugar el atentado a la AMIA. Una reforma constitucional acorta el periodo presidencial a 4 años, permite la reelección consecutiva y sanciona golpes militares. 1995. El 15 de marzo muere Carlitos Jr., hijo del presidente en un nunca aclarado accidente de helicóptero. Menem vuelve a ganar las elecciones y asume su segundo mandato. Hay numerosos casos de corrupción, como la leche de Vico, los juguetes de Banrel y los guardapolvos de Bauzá. También se acusa a la familia Yoma, cuñados del presidente, por coimas a frigoríficos. Se conoce el caso IBM. 1999. Asume de la Rúa, luego de ganar con la alianza entre la Unión Cívica Radical y el Frepaso. Chacho Álvarez es su vicepresidente. La situación económica es complicada. Hay mucha desocupación y deuda externa. En pocos meses se logra bajar el déficit fiscal en 5.000 millones. Las reservas aumentaron a 33.000 millones y se lograron 180 días de clase. 2000. Escándalo de la Banelco. Se descubre una coima a senadores por parte del ministro de Trabajo para aprobar una reforma laboral. Renuncia Chacho Álvarez y se debilita el gobierno. Menem es detenido por la causa de tráfico de armas. Domingo Cavallo, exministro de Menem, asume como ministro de Economía. Se hizo el blindaje que era una ayuda de $40.000 millones de Estados Unidos. 2001. El 1 de diciembre Cavallo impone el corralito, por lo cual se podían extraer solo 250 pesos semanales. El 19 de diciembre la situación es incontrolable. Hay protestas, saqueos y descontrol. La clase media realiza cacerolazos por el congelamiento de los depósitos. Ese día Cavallo renuncia y de la Rúa impone el estado de sitio. Por eso, y según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
El 20 de diciembre hay más saqueos y la gente acude a la Plaza de Mayo a pedir la renuncia del presidente. La jueza federal, Romilda Servini de Cubría, ordena ejecutar una feroz represión. En todo el país hay 27 muertos y más de 2.000 heridos. Finalmente De la Rúa renuncia y abandona la Casa Rosada. Se suceden 4 presidentes en pocos días. A Ramón Puerta lo sigue Rodríguez A., quien declara el default. Renuncia y asume Caamaño, quien convoca a la Asamblea Legislativa. Eduardo Duhalde es elegido presidente para terminar el mandato de la Rúa y asume en enero del 2002. Devalúa el peso levantando el corralito y especificando los depósitos en dólares. El 26 de junio se produce el asesinato de los piqueteros Costequi y Santillán, que son baleados por la policía. 2003. El 25 de mayo de 2003 asume Néstor Kirchner como presidente. Comienzan a funcionar lentamente las medidas económicas tomadas por el ministro Roberto Labaña. 2006. Las reservas aumentaron a 30.000 millones. La desocupación bajó al 10% y la pobreza al 33%. Se derogaron las leyes de punto final y obediencia debida. Desaparece Julio López, un militante de derechos humanos que había declarado como testigo contra el comisario Miguel Echecolás. Comienza el conflicto por las papeleras con el corte del puente a Uruguay. 2007. Se anuncia la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. El 28 de diciembre asume la presidencia, convirtiéndose así en la primera mujer en ser elegida democráticamente en la historia argentina. 2008. El gobierno aumenta las retenciones a las exportaciones y se inicia el paro del campo que duró varios meses. El 17 de julio, su vicepresidente Julio Cobos vota en contra de la ley de retenciones y hay enfrentamientos hasta la actualidad. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Voto es en contra. A raíz de la crisis mundial, la situación en nuestro país empeora. Se reestatizan las jubilaciones privadas. 2009. Se crea el Fondo del Bicentenario para pagar intereses de la deuda por decreto. Martín Redrado, presidente del Banco Central, se opone a la medida y debe renunciar. Se aprueba la ley de medios, que no está en vigencia, y se le quita el negocio del fútbol al Grupo Clarín, creando el programa Fútbol para Todos. Se intensifica la política de derechos humanos y continúan las condenas a represores como Viñone. El gobierno mantiene un fuerte enfrentamiento con el Grupo Clarín. Somos una nación. 200 años de independencia, como la mayoría de los países latinoamericanos. Esto podría parecer poco tiempo si nos comparamos con la milenaria China. Pero en realidad, ¿podría pensarse que somos un país joven?